Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día terminamos, hermanos, esta serie Cristo es nuestra seguridad. Este es el tema número 14, hermanos. Y el título de la enseñanza de hoy es: el libre albedrío nos permite elegir lo bueno y no lo malo. Vuelvo a repetir: el libre albedrío nos permite elegir lo bueno y no lo malo. Entonces, alguien preguntará: pastor, ¿qué es el libre albedrío? Hermanos, el libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones. Gloria a Dios. Por ejemplo, hoy día es domingo. Aleluya. Muchos de ustedes ya en la tarde no trabajan. Entonces, tal vez por ahí, gloria a Dios, los niños les dicen a los papás: papi, vamos al parque, vamos al zoológico, qué sé yo. Pero los papás van a tomar la decisión de ir o no de ir. ¿Están entendiendo? De ir o no ir. ¿Por qué? Porque tenemos los papás, y cada ser humano tiene la capacidad de decidir. No hay un agente externo que te pueda obligar. Tú decides si vas o te pones firme delante de tus hijos y les dices: no, no vamos a ir. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Y aquí surge una pregunta. Y tal vez uno de ustedes me puede decir: pastor, pero ese concepto de libre albedrío no aparece en la Biblia. No existe esa frase libre albedrío en la Biblia. Gloria a Dios. Pero como ya hemos enseñado en otras predicaciones, en otras enseñanzas, hermanos, el hecho de que no diga en la Biblia el concepto libre albedrío, eso no implica que el concepto de libre albedrío no exista, porque sí existe. Gloria a Dios. Amén. Por ejemplo, en la Biblia no dice que hay un Dios trino o que Dios es una trinidad, ¿verdad que no existe? Pero eso no significa, porque hay varios pasajes que muestran que en la deidad hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, hermanos, ahora nos toca entender qué es el libre albedrío. ¿Será verdad que el libre albedrío nos da la capacidad de escoger a Dios? ¿Ah? ¿Nosotros podemos decidir escoger a Dios? ¿Ah? Escuchen. No existe en ese sentido el libre albedrío. No existe. Eso es lo que enseñó Lutero y Calvino y muchos otros reformadores, muchos padres de la iglesia. Y estaban en contra de Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque él decía que el hombre tenía la capacidad de elegir a Dios. Pero por otro lado, el libre albedrío nos da la capacidad de tomar libres decisiones a los seres humanos. Gloria a Dios. Nadie te está apuntando para que tú hagas las cosas o no las hagas. Aleluya. Si uno decide abandonar a su esposa, a su hijo, es porque él decidió. Nadie le obligó. ¿Estás entendiendo? Si un hombre decide engañar a su mujer, es porque él lo decidió. Nadie le obligó. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, en ese aspecto sí existe el libre albedrío. Jonathan Edwards, en su libro Freedom of the Will, eso está en inglés, pero en castellano significa libertad de voluntad, define el libre albedrío como aquello con lo que la mente elige. Gloria a Dios. Cuando tú vas a un restaurante, tú eliges lo que vas a comer. Y la carta es variada: pollo al horno, fricasé, lechón. Nadie te obliga. Tú decides. Tu mente elige. Entonces, hermanos, no hay duda de que los seres humanos elegimos. Tenemos la capacidad de elegir. Voy a poner otro ejemplo. Si tú prendes la televisión
Reyes, tú tienes la capacidad de elegir qué programa ver. Amén. Si quieres ver un noticiero, o un documental, una película. Reyes, y si quieres ver mujeres desnudas, pornografía, tú decides. No hay un agente externo que decida por ti. ¿Por qué? Porque tú eliges qué ver. ¿Están entendiendo? Escuchen. Nosotros tenemos la elección de muchas cosas, Reyes, en nuestras vidas. Entiéndanlo. Pero todo lo que elegimos nace de nuestros propios deseos. Y allí está el problema. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios los hizo conforme a su imagen y semejanza. Tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí o no? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Como Dios tiene libre albedrío, gloria a Dios, a él nadie le dice lo que tiene que elegir, porque él decide. Entonces, como consecuencia de que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, entonces también tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y Adán y Eva tenían esa capacidad de tomar decisiones. Aleluya. Es por eso que Dios los pone en el jardín del Edén. Y ahí estaba el fruto del conocimiento del bien y del mal. A ver, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y alguien dirá: pastor, pero ¿por qué Dios puso ese fruto en medio del huerto del Edén? Gloria a Dios. Escúchenme bien, esto es importante. Porque si no hubiera existido ese fruto, gloria a Dios, ¿qué hubieran elegido ellos? ¿Ah? Ellos tenían que tomar la decisión de hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Ellos tenían que elegir, pero ellos de su propia voluntad eligieron no obedecer a Dios. Y en ese momento su naturaleza cambia, porque ahí tenían una naturaleza inocente. ¿Se acuerdan que Adán y Eva andaban desnudos? Amén. No había malicia en ellos. Para ese tiempo todavía no le había dado Dios el juicio a Eva: con dolor parirás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará. No había todavía ese juicio. Andaban desnudos. Y ellos, cuando, gloria a Dios, aleluya, tomaron el fruto y Dios le dijo: ciertamente moriréis. Ellos pensaban que iban a morir físicamente ese momento. Por eso el diablo, ¿se acuerdan cuando le tienta a Eva? Le dice: ciertamente no moriréis, más bien van a ser como Dios. Gloria a Dios. Pero ellos no se daban cuenta que en ese momento iban a morir espiritualmente, moralmente. Porque en ese momento Eva se dio cuenta que estaba desnuda. ¿Por qué estoy diciendo? Se tapó. Adán se dio cuenta que se tapó. Y una de las razones por la que no se quería presentar a Dios era porque estaba desnudo. Por eso Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Adán, ¿por qué te estás ocultando de mí? Porque su naturaleza inocente, que estaba viva, su condición espiritual, había muerto, había cambiado, había muerto. No es que había muerto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ellos mueren espiritualmente. Escuchen bien. Desde ese momento comienza la caída del hombre. Gloria a Dios. Y ese momento el hombre muere espiritualmente. Eso es lo que Dios les había dicho, pero ellos no habían entendido. No era una muerte física, era una muerte espiritual. Por eso los hombres
todos los hombres en todo el mundo, de todas las naciones, hemos heredado eso de nuestros padres. Estamos muertos espiritualmente. Vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 1. Así dice el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí surge una pregunta. ¿Un muerto puede tomar decisiones? ¿Cómo son los muertos ahí en el cementerio? ¿Siguen tomando decisiones? ¿Pueden pensar? Inertes. Están muertos. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Nosotros como seres humanos estamos muertos espiritualmente. Entonces, como muertos espirituales, no podemos tomar la decisión de elegir a Dios. Nunca, como simples seres humanos. ¿Por qué? Porque como estamos muertos espirituales, nunca vamos a elegir a Dios. Aleluya. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5, y lo leemos hasta el 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 hasta el 8. Mira lo que dice el Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, aquellos que están muertos espirituales, aquellos que no han nacido de nuevo. Ellos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, aquellos que piensan en las cosas espirituales, aquellos que piensan, gloria a Dios, aleluya, en irse con el Señor ese día, que piensan cómo llevar el Evangelio, que están pensando, gloria a Dios, aleluya, cómo servir en la iglesia, y su anhelo, hermano, está allí en las cosas de arriba, es porque ese hombre tiene vida espiritual. ¿Están entendiendo o no? Pero aquel que no tiene vida espiritual, no le va a importar las cosas de Dios ni Dios mismo. ¿Están entendiendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces todos aquellos que piensan solamente en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, y no estoy hablando solo de borracheras, de fornicación, no, de todo lo que tiene que ver con la carne, y te estás arraigando a este mundo, te estás enraizando en este mundo, te estás asegurando en este mundo, gloria a Dios, la Biblia dice que todos los que se ocupan solamente de la carne es muerte, porque nada, ningún logro humano, hermanos, va a sorprender al Señor. Ningún título, ningún magíster, ningún doctorado, nada que puedas en ningún edificio, gloria a Dios, ninguna posesión, que tengas 10 autos, que seas el hombre más exitoso, nada de eso va a afectar en tu salvación. Más bien sembraste para muerte, porque con tus títulos, gloria a Dios, con tus logros, gloria a Dios, no va a pasar nada. Vas a cegar muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Pero, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida eterna. ¿Estás pensando, gloria a Dios? Aquel que tiene, gloria a Dios, nueva vida, aquel que ha resucitado espiritualmente, tiene vida eterna y paz. ¿Por qué? Porque no vas a estar preocupado, gloria a Dios, porque sabes que de esta vida te vas a ir a un lugar seguro. ¿Estás entendiendo? ¿Qué más dice? Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Entonces aquel que solamente piensa en la carne, en la carne, en la carne, en la carne, y lastimosamente eso les están enseñando a los cristianos el día de hoy. Cuando muchos pastores llaman al altar, no les hablan de las cosas espirituales. No les hablan de que tienen que llenarse de Dios, que tienen que obedecer a Dios, que tienen que ser fieles al Señor. Si no les enseñan, tienes un problema, pídele a Dios que te ayude en ese problema, que te sane de tu enfermedad, que te ayude a pagar tu deuda. Y solamente son cosas terrenales, cosas carnales. Dios no quiere tenerte pobre, quiere hacerte rico. Y solamente están despertando la avaricia de muchos cristianos el día de hoy. Y solamente se centran en las cosas de la carne. Un día vas a ascender. Ahora eres empleado en tu empresa.
pero un día vas a ser gerente. Tus hijos van a ser grandes. Hermanos, y todo eso es logros terrenales. Pero aquellos que piensan solamente en eso, dice que son enemigos de Dios. Están enemistados con Dios. ¿Qué más dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque aquellos que piensan solamente en lo terrenal, esa es una señal de que siguen muertos espiritualmente. Y no se van a poder sujetar a la ley de Dios. No van a poder, es imposible. Porque están muertos. Por eso la gente de afuera no entiende. Que eres locos, fanáticos. ¿Qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Según ellos, estamos perdiendo el tiempo. Pero los que hemos nacido de Dios, sabemos lo que nos espera. Sabemos dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí o no? Sí. Aleluya. ¿Qué dice la última parte? Y los que viven según la carne no pueden. O sea, no hay posibilidad, es imposible que agraden a Dios. Si tú eres un carnal y solamente piensas en las cosas de la carne, aunque tengas el título de cristiano, pero solamente piensa en la carne, Señor, dame esto, Señor, ayúdame, y todo es terrenal, pero nunca le pidas, Señor, quiero crecer espiritualmente. Señor, quiero que evidencie en mi vida de que soy un verdadero cristiano. Quiero ser, Señor, ejemplo para mi esposa, para mis hijos, para los de mi barrio. Quiero ser luz y sal en este mundo. ¿Quién pide eso, hermanos? Hoy día les ha enseñado a pedir siempre por lo material, por lo material, por lo material. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero todos no respetan ese orden de buscar, gloria a Dios, aleluya, las cosas de Dios primero. No respetan. Y siempre están buscando lo material. Y esos están enemistados con Dios. Este tipo de cristianos no pueden agradar a Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, las personas en su naturaleza humana o en la carne, como dice Pablo, no podemos agradar a Dios. Ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Miren lo que dice. Romanos capítulo 3, versículos 10, y lo vamos a leer junto con el versículo 11 más. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo está el mundo, hermanos? Y aún entre muchos cristianos no buscan a Dios, pero sí les gustan ir a esas campañas. Está viniendo un cantante del extranjero y vamos a ir a bailar. Todo carnal. Ya no hay palabra dentro de las iglesias. Cantan 2 horas, comienzan a brincar como cabra otra hora, y 15 minutos de predicación, hermanos. ¿Cómo es posible eso? Si la parte más importante de una reunión, de un culto, es la predicación. Es lo que más tiempo debe tener en una iglesia. Hermanos, yo predico una hora, 20 minutos. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan. Porque es lo más importante. ¿Qué va a servir que aquí salten como cabras, hermano? Si no hay un cambio. Para muchos eso es, estamos llenos del Espíritu. Bueno, eso dicen ellos. Pero aquel que está verdaderamente lleno del Espíritu Santo va a mostrar esa llenura, ¿cómo? Buscando a Dios, queriendo conocerlo más, queriendo aprender más. Siendo un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Pero hoy día todo, gloria a Dios, aleluya, está mal, todo está torcido. Entonces el ser humano, por su naturaleza, no le interesa buscar a Dios. Si tú eres cristiano y no te interesa buscar a Dios, se duda de que hayas nacido de nuevo. Sigues muerto espiritualmente. ¿Han visto a sus hermanos? No, a la iglesia no, me da flojera, me voy a dormir. Estás muerto espiritualmente. Todavía no tienes vida.
Gloria a Dios. Pero aquel que se desespera por estar en la iglesia, aquel, ay Señor, quiero orar, quiero alabarte, quiero escuchar la predicación, tengo que llenarme de ti. Y que cada domingo, hermanos, parece cristiano es una fiesta porque se va a encontrar con su Señor. Ese sí tiene vida espiritual. Pero aquel que viene de mala gana, cansado, o pone otras cosas por encima de Dios, entonces ese hombre se duda que tenga vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene deseos de buscar a Dios. Así como los del mundo. Ustedes ven a los del mundo que tengan deseos de buscar a Dios. ¿Ah? ¿Qué hacen los domingos las personas? Se van a beber, se van a comer. Pero ellos diles, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia, hay mojigatos. ¿Qué cosa soy yo? No, yo no voy ahí. Y prefieren estar dando, gloria a Dios, rienda suelta a sus deseos carnales. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene deseo de complacer el pecado, de complacer su carne. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Gente que sale del mundo por la misericordia de Dios, hermanos, y cuando vienen se dan cuenta, porque Dios les abre los ojos y dicen, ¿cómo antes iba a beber? Me gastaba el dinero, llegaba a mi casa, golpeaba a mi mujer, engañaba a mi mujer. ¡Wow! Los de afuera se sorprenden cuando ven a un verdadero nacido de Dios, ¿sí o no? Porque este hombre era un golpeador de su mujer, era un peleonero, siempre estaba gritando, siempre estaba peleando. Pero ahora cambió. Porque ese hombre, Dios, resucitó. Estoy hablando espiritualmente. Tiene vida espiritual. Pero aquel que está muerto va a siempre dar rienda suelta a sus deseos carnales. Gloria a Dios. Y nunca va a buscar a Dios. Nunca va a tener el deseo de obedecer a Dios. Escuchen, cuando el hombre cae, se vuelve esclavo de su propia naturaleza o del pecado. Gloria a Dios. Se vuelve esclavo de sus propios deseos, de su carne. Miren lo que dice Romanos, pero en el capítulo 6, versículo 17. Miren lo que dice. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y aquí está hablando de los que ya tienen vida espiritual, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Por qué dice obedecer de corazón? Porque ahora ya tiene vida espiritual. Ahora ya va a poder escoger lo bueno. Están entendiendo y lo va a hacer de todo corazón. Y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? La carne te decía, ve a tomar, y te ibas a tomar. Haz esto, haz aquello. Y todo era hacer lo malo. Éramos esclavos, pero ahora somos siervos, esclavos de la justicia. Ahora como hemos resucitado, como tenemos vida, aleluya, buscamos las cosas buenas. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque antes nuestro cuerpo servía a la iniquidad y al pecado, ¿sí o no? Amén. Venía tu amiguito, vamos a la fiesta, vamos a tomar unas cervecitas, tengo unas amiguitas, vamos al karaoke, vamos al antro, y nos íbamos, porque éramos siervos de la iniquidad del pecado. Pero ahora, ya no. Cuando vienen y te dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya no participo de esas cosas. Y comienzas a aborrecer esas cosas. El día viernes salimos con mis hijos a pasear. Y mientras nos estuvimos viniendo, gloria a Dios, por la calle un rato como al modo de pasear ahí en la 6 de octubre, ya estaba normal las discotecas,
Gloria a Dios, porque por la pandemia ustedes saben que estaba cerrado. Y pasamos justo por la puerta de una discoteca o de un antro. En otros países lo dicen así. Y emitió un olor, porque esos lugares tienen un olor a cigarro, bien fuerte, a bebida. Hermanos, y cuando pasé por ese lugar, mi experiencia, quise trasbocar, hermanos. Quise vomitar. Y no podía resistir ese olor. Y decía, ¿cómo yo antes en mi vida pasada? Gloria a Dios, me gustaban esas cosas. Pero me di cuenta, gracias Señor, porque ahora estoy vivo. Amén. Amén, gloria a Dios. He resucitado espiritualmente, Señor. Gracias. Aleluya. Entonces, si el hombre era esclavo del pecado antes de que Cristo lo liberte, gloria a Dios, podemos entender por simple lógica que no éramos completamente libres. ¿Están entendiendo o no? Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que al conocer a Jesús, seremos verdaderamente libres. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, los seres humanos, escuchen, porque si no van a entender esta parte, van a estar con un signo de interrogación. Los seres humanos no son verdaderamente libres. Escuchen. El libre albedrío del ser humano existe, sí, pero es la libertad de acción. Pero no existe la libertad espiritual o moral. ¿Por qué? Porque somos seres caídos, pecadores. Porque todos nuestros deseos siempre nos van a inclinar ¿a qué? A hacer lo malo. ¿Sí o no? Siempre. Por eso tenemos que cuidarnos, aunque hayamos resucitado espiritualmente, tenemos que cuidarnos de las tentaciones que están allá afuera. Porque esta carne siempre nos va a querer inclinar hacia lo malo. Entonces, ¿tenemos o no tenemos libre albedrío? ¿Ah? Tenemos libre albedrío, sí. Pero este libre albedrío lo usamos para nuestros propios deseos. Para que ustedes me entiendan, les voy a poner un ejemplo. Espero que esta analogía esté bien. Imagínense que ustedes tienen a un león. Un león así, literal. Y ustedes ponen a un lado del león un rico jugo de frutillas, porque eso es lo que más me encanta a mí, con una torta de 3 capas, relleno, gloria a Dios, aleluya, de dulce de leche, así como hace la hermana Norma. Me encanta esa torta, riquísimo. Y al otro lado ponen carne con sangre cruda, huesos, ahí está fuerte el olor a sangre. Pregunta, ¿qué es lo que va a elegir el león? Antes de que me respondan, ¿verdad que el león tiene la libertad de escoger cualquiera de las dos cosas? ¿Sí o no? ¿Tiene la libertad, sí o no? Amén. Pero por su naturaleza, sabemos que va a escoger la carne. Y es lo mismo que pasa con los hombres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Somos libres para elegir lo que queramos, ¿sí o no? Sí. Pero por nuestra naturaleza, siempre vamos a elegir lo malo. ¿Sí o no? Amén. No vamos a escoger a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es caída y pecaminosa. Y aunque somos libres para escoger, nunca vamos a escoger a Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos de nuestra naturaleza. Y por consecuencia somos esclavos del pecado. ¿Sí o no? Y aquí surge una pregunta. Porque como las personas no entienden, no se les explica
Ya no hay enseñanzas en las iglesias de este tipo. Muchos reyes se dejan llevar por lo que ven. Pastor, entonces, con lo que usted está diciendo, esas iglesias grandes son la iglesia de Dios. Porque hay multitudes de personas que están en esas iglesias. Entonces, tienen vida espiritual, pastor. Querido amigo, quiero decirte que eso es un error. ¿Por qué? Porque la realidad, gloria a Dios, aleluya, de esas iglesias, de ese tipo de iglesias, donde va multitudes de gentes, es que en realidad ellos no escogen a Dios. Ellos escogen los beneficios que da Dios. Y muchos de esos pastores escogen las ventajas que trae servir a un Dios como el nuestro. Les voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre común y corriente, una persona que no es cristiana, o también algún cristiano que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, y escucha un eslogan como esto: está viniendo el apóstol que no tiene luz y va a sanar a todos los enfermos. Tú tienes cáncer, estás mal del corazón, tienes diabetes, tienes SIDA. El apóstol, apágame la luz, estará en esta ciudad. Entonces la gente va a ir en multitudes, pero no porque hayan nacido de nuevo, porque quieran las cosas de Dios, sino simplemente por los beneficios que pueden recibir de parte de Dios. ¿Se acuerdan de esa multitud que le seguía a Jesús? Porque habían comido bien, porque habían comido peces y panes. Y Jesús los confronta: ustedes no vienen porque creen que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Ustedes me están siguiendo porque comieron bien, se satisfacieron con la comida. Es más, les dejé hasta para el recalentado voces estas. ¿Se acuerdan o no? Amén. Y así hay mucha gente. Es como los brujos. ¿Por qué tanta gente acude a los brujos? Te dejó tu ser amado, tienes una enfermedad que nadie te lo puede curar. Ven ande el brujo peruano, ande el curaca blanco. Y la gente va. ¿Por qué? ¿Ah? Porque siempre vamos a tratar de complacer nuestros deseos. Somos esclavos de nuestra naturaleza. Ya estamos a un paso de fin de año. ¿Qué es lo que la gente pide en Año Nuevo? Salud, dinero y amor. Siempre queriendo complacer nuestros deseos, ¿sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza. Somos esclavos de nuestra naturaleza, hermanos. Lo mismo pasa con muchos de esos pastores. Yo quisiera ver que a todos esos pastores que se creen apóstoles, profetas y se ponen los títulos que quieren, yo quisiera que les quiten los diezmos. A ver si siguen sirviendo a Dios con esa fidelidad como dicen ellos. Que les quiten las ofrendas, las primicias, todos los lujos que tienen, viajes en avión, hoteles 5 estrellas, 7 estrellas, buena ropa, buenos autos. A ver, quítenles eso. Y se van a dar cuenta si realmente son verdaderos siervos de Dios. Esos no han nacido, hermanos, de nuevo. Ellos no tienen vida espiritual, sino simplemente están siguiendo a Dios por los beneficios que puedan recibir. Escúchenme bien. A ver, ustedes predíquenle a esos hombres que tienen que tomar su cruz y seguir a Dios cada día. A ver, enséñales ese tipo de mensajes, lo que cuesta servir al Señor. Y a ver si van a: no, yo no quiero eso. Gloria a Dios. ¿Por qué muchos se van de iglesias como esta que se predica la verdad del Evangelio? Porque no quieren, hermanos, la palabra de Dios. Pero si les gusta, Dios te quiere bendecir, alcanza tus sueños con Jesús, Dios te quiere prosperar, quiere solucionar tus problemas. ¿Estás entendiendo? Amén. Escuchen, el hombre por sí mismo
no puede obedecer a Dios. Nunca va a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están sometidas a nosotros mismos, a nuestros deseos, a complacernos a nosotros mismos. Hay un egoísmo en el hombre. Gloria a Dios. Inclusive cuando se ve la oración, gloria a Dios, de muchos cristianos, se puede ver el egoísmo. Y todo es yo, para mí, bendíceme, dame esto, dame aquello, dame auto, dame casa, dame avión. ¿Sí o no? Pero no se ve intercediendo por los demás. No se ve pidiendo por los pobres. Es más, ¿qué iglesia cristiana el día de hoy ayudan a los pobres? Pocas. Ahora, con esto no estoy diciendo que nuestras decisiones están sometidas a un agente externo, por favor. Porque entonces el hombre no sería responsable de sus actos. Porque si decimos que el hombre no tiene libre albedrío, como algunos dicen, entonces los actos no serían responsabilidad de los hombres. Hoy día enseñan mal, gloria a Dios, dentro de las iglesias, y todo es culpa del diablo. Y entra. A ver, ¿dónde están los adúlteros? Los vamos a liberar en esta noche. Hermanos, no funciona así. Este debe tener un espíritu de borrachera. Pasa, hijo, ven, sube al altar, vamos a orar por ti. Y ahí comienza a saltar, a gritar, le sacan los cuernos al diablo, le sacan la cola al diablo, le quitan su trinche. Pasa una semana, 2 semanas. ¿Cómo es? ¿Dejaste la? No, pastor. Y ellos no entienden que eso es cuestión de naturaleza. Confunden, gloria a Dios, aleluya, las artimañas de Satanás, sus maquinaciones, sus tentaciones, con las obras de la carne. Y muchos dicen, pastor, yo no soy culpable. El diablo, pastor, me hizo adulterar, me hizo engañar a mi mujer, pastor, yo no tengo la culpa. ¿Será así? Entonces, ese día ustedes creen que Dios diga, allá, hijito, vos pasa al cielo, el diablo es el culpable. Tú no hiciste nada, eres inocente. ¿Será así? Entonces, mis pecados no son mi responsabilidad. Porque muchos dicen que yo no tengo libre albedrío. Porque Dios hizo que hiciera eso. O el diablo hizo que hiciera eso. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Y esas personas que creen esto, tratan de echarle la culpa a cualquier agente externo. Pastor, es que vino mi primo, 20 años que no le veo, pastor. Por culpa de él tomé, pastor, por culpa, 20 años que no le veía. Yo de chiquito me he criado con él. Y tratan de buscar culpables, así como Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Señor, la mujer que me diste, ella se confundió. La mujer, Señor, pero yo no soy la culpable, la serpiente, Señor. Y hemos heredado eso. No queremos responsabilizarnos de nuestros actos. No queremos reconocer que nosotros somos los que pecamos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, no hay ningún agente coercitivo o que me restringe para que haga esto o aquello. Eso lo hago yo de mi propia voluntad. Aleluya. Entonces, cuando la Biblia dice que somos esclavos del pecado, en realidad somos esclavos de nuestra propia naturaleza. Vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y esto es sumamente importante. Miren lo que dice el Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque algunos dicen, no, es que Dios elige al azar y Él te obliga a hacer esto. No. Ese es un error. Ese es un extremo. Es verdad que Dios sabe lo que vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar, pero Él no está metido ahí para que nosotros pequemos. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Él nunca
va a querer que nosotros pequemos. Imagínate, si Él murió para librarnos de los pecados, de nuestros deseos, ¿tú crees que va a querer Él que volvamos otra vez a hacer lo mismo? No, un rotundo no. Gloria a Dios. Pero aquí está la respuesta, versículo 14. Sino que cada uno, tú, yo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia viene del griego epitumía, que significa deseos carnales, significa apetitos carnales. ¿De dónde salen esos apetitos, esos deseos carnales? ¿Ah? De nosotros mismos. Marcos capítulo 7, versículo 19. Mira lo que dice. Amén. Jesús Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la retina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. ¿Por qué? Porque los judíos han dicho, no tienen que comer con las manos suyas, porque si comen se están contaminando. Están entrando, gloria a Dios, el pecado, la inmundicia. No. Eso no es así. Y aquí dice Jesús, ¿de dónde sale lo malo? Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo mismo que está diciendo Santiago, pero desde otra perspectiva. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que nos contamina? Lo que sale de adentro de nosotros, de nuestros deseos carnales, de nuestros apetitos carnales, hermanos. Eso es concupiscencia. ¿Qué más dice? Entonces, la concupiscencia, o sea, nuestros deseos carnales, nuestros apetitos carnales, después de que ha concebido, o sea, en tu mente concebiste, adentro, tienes un deseo por una mujer y vas pensando, oh, mi secretaria está bonita, está más joven que mi esposa, y estás concibiendo ahí tu concupiscencia. Y dices, no, yo me voy una escapadita con mi secretaria. Una vez que concibió el pecado en adentro de ti, ¿qué dice? Da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, viene de adulterio, da luz la muerte. ¿Y él tiene la culpa? No. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos, nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales, nuestros apetitos carnales. Entonces, escúchenme bien, no es ningún agente externo que impide que nosotros seamos realmente libres. Lo que hace que no seamos realmente libres es nuestra condición caída y pecaminosa, que nos esclaviza. Somos nosotros mismos los que limitamos nuestra libertad. Y por esta razón, nosotros mismos no nos podemos libertar a nosotros mismos. No nos podemos dar libertad a nosotros mismos. ¿No? ¿Han escuchado, gloria a Dios, a esposos, generalmente, a hijos, a hijas? Ya no voy a tomar, mi amor. Última vez voy a cambiar. Y quieren darse libertad a sí mismos. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y vuelven a lo mismo. O hijos que le dicen, mami, ya voy a dejar el alcohol, voy a portar bien, ya no te voy a hacer renegar. 1 semana, 2 semanas y vuelven a lo mismo. O hijas, papi, ya no te voy a hacer renegar, ya no me voy a portar mal, ya no me voy a perder, ya no te voy a hacer preocupar. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darnos libertad a nosotros mismos. ¿Están entendiendo? Y aquí es donde entra, ¿quién?
Jesucristo el Salvador. Necesitamos de Él Amén. para poder ser libres Amén. y ahí recién ser libres espiritualmente. Ser nuevas criaturas, poder nacer de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Porque si no estás en Cristo, es imposible que tengas vida espiritual. Es imposible que seas nueva criatura. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Cuando entra un pecador dentro de la iglesia, hermanos, muchos pastores cometen este error. Porque comienzan a atacar al que es, no sé, homosexual, a la que es prostituta, al que viene con su vestimenta de pachuco, de rapero, de hip hopero, de rockero, lo que sea. A esa persona, cuando le ve el pastor, le comienza a atacar. ¡Y tú, hijo del diablo! ¡Te vas a ir al infierno! No, hermanos, ¿qué va a poder entender ese que no tiene nueva naturaleza, que no ha resucitado espiritualmente? ¿Va a poder entender algo? No, hermanos. Ya les he dicho que es un proceso. Primeramente Dios te salva, ¿sí o no? Luego viene el proceso de santificación. Y ahí recién viene el proceso de glorificación. Muchos quieren saltar ese proceso de santificación. Y piensan que en un día la persona ya va a ser como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. No, hermanos, no te equivoques. Es un proceso. Luego de un proceso, si esa persona no quiere cambiar, ahí sí. Le dices, hijito, si tú no quieres cambiar, bueno, sigue tu camino. ¿Están entendiendo? Porque es un proceso. Y miren lo que dice. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ahí el muchacho, la señorita, el joven, comienza a ser transformado, cambiado, porque ya tiene vida espiritual, ha resucitado. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Podemos nosotros decidir nacer de nuevo? La respuesta es no, no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 37. San Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Ahora saltemos al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, yo no puedo ir a Jesús si el Padre no me lleva a Jesús. Entonces el único que puede hacerme libre es Jesús, sí, pero el Padre tiene que ser quien me lleve. Esa es la única manera. No, pastor, yo escogí a Jesús. El pastor dijo, levanten las manos, y yo levanté la mano. Hice la oración de fe, hasta me bauticé, pastor. Yo les pregunto, ¿eso será nacer de nuevo? Eso es algo, hermanos, que se ha inventado en la iglesia. No hay referencia de eso, hermanos, en la palabra de Dios. Porque aquel que realmente ha nacido de nuevo, el Padre lo ha traído, no tiene que estar levantando la mano. Eso no es señal de que esa persona sea salva, o de que haga la oración de fe, o que se bautice. Yo les pregunto, ¿a cuántos ustedes han conocido que sí levantaron la mano, hicieron la oración de fe, y los ven borrachos en las calles, ¿no? Adulterando, pecando? ¿A cuántos bautizados en agua han visto ahí en el mundo otra vuelta bailando en el carnaval? ¿Son nacidos de nuevo? No, eso no te salva. Amén. Porque aquel que es nacido de nuevo siempre va a buscar lo bueno. No tiene que preguntarle al pastor, al hermano, no. ¿Por qué? Porque como tiene vida, su nueva naturaleza le va a hacer buscar siempre lo bueno. ¿Están entendiendo? ¿Qué tuviéramos que hacer
para que el león pudiera comer esa torta con ese jugo de frutilla? Cambiar su Naturaleza. ¿Qué tenía que hacer Jesús en nosotros, Dios en nosotros, para que comencemos a elegir lo bueno y no lo malo? Elegir a Dios y no nuestros apetitos carnales. ¿Qué tenía que hacer Dios? Cambiar nuestra naturaleza. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, nada de esos rituales que hoy día han entrado dentro de la iglesia aseguran que una persona es sana. ¿Están entendiendo? Pero, ¿cómo es que Dios nos llama? ¿Cómo es que Dios nos lleva a Jesús? ¿Porque nosotros escogimos a Dios o porque Dios nos escogió a nosotros? Dios nos escogió a nosotros. Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan. Amén. Capítulo 4. Versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Miren lo que dice. Nosotros le amamos a Él, o sea, refiriéndose a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? ¿Dios nos amó primero a nosotros o nosotros primero amamos a Dios? Dios nos amó a nosotros primero. Porque antes ni nos importaba Dios, ¿sí o no? Cuando estábamos muertos espiritualmente, ni nos importaban las cosas de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Dios nos escogió. Escuchen, por eso en las escrituras siempre dice los escogidos, los escogidos, los escogidos. Entonces, si alguien dice, no, pastor, yo escogí a Dios, entonces usted no es un escogido de Dios, porque usted escogió por Dios. ¿Están entendiendo? Pero eso no existe en la Biblia, porque la Biblia siempre dice los escogidos de Dios, los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos escogió a nosotros. ¿Están entendiendo? ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos a Él. Fue quien nos llevó a Cristo para darnos vida. Y Él nos dio libertad, porque éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. Volvamos a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice el Señor. Aleluya. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ese es un regalo que Dios nos dio, porque Él nos amó primero. Es un don, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. No, hermanos, no es porque yo pueda decidir a Dios, no, sino es por gracia. Porque si nosotros tuviéramos la capacidad de escoger a Dios, entonces nos hubiéramos salvado a nosotros mismos, ¿sí o no? Por Dios, por nuestra fe. Entonces la salvación sería por buenas obras. Pero no es así, es por gracia, es un don. Ahora, para poder creer en el Señor, ¿qué necesitamos? ¿Ah? Nacer o resucitar de nuestra muerte espiritual. Porque nosotros por nuestros propios medios no podemos decidir escoger a Dios. Pero si Dios nos da vida espiritual, ya tenemos vida espiritual para poder escoger a Dios. Y como Dios es bueno y lo demás es malo, vamos a escoger siempre a Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos vida espiritual. Y es inevitable, no vamos a escoger otra cosa. Es decir, quien tiene vida espiritual va a escoger a Dios porque Dios es bueno. Y aquí vamos a echar por tierra esa teoría de muchas denominaciones, muchos cristianos, que dicen, es que Dios es un caballero y Él respeta tu decisión. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Que es un caballero? ¿De dónde sacan ese término de caballero? Esa es una herejía. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios elige y Dios da vida y te da libertad cuando Él quiere. No es que Dios te obligue a escogerlo.
por favor. Cuando tú ya tienes libertad espiritual, esa libertad, esa vida espiritual, siempre te va a llevar a escoger a Dios, porque Él es bueno. Amén. Y es imposible que alguien que tenga vida espiritual escoja lo malo. ¿Cómo escogemos ahora? Muchas cosas, ¿no? Ya no hacemos lo que antes hacíamos, porque tenemos vida espiritual. Antes escogíamos lo malo, el pecado, la carne, las borracheras y todo eso. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque como ya tenemos vida espiritual, escogemos a Dios y decidimos obedecerle. Esta es una señal, hermanos. ¿Están entendiendo? Pero por más que alguien tenga el título de cristiano y siempre escoge lo malo, no. Ese todavía no tiene vida espiritual. Porque cuando somos esclavos del pecado, siempre vamos a escoger lo malo. Y va a ser imposible que escojamos a Dios. Por eso necesitamos a Cristo. Y rogarle al Padre: Señor, ten piedad de mí. Amén. Entonces elegimos a Dios porque Él nos eligió primero. Por eso somos los elegidos de Dios. Entonces, aquí surge la pregunta: ¿el libre albedrío que tenemos nos permite elegir lo bueno y no lo malo? ¿Ah? No, porque el libre albedrío que tenemos siempre nos va a hacer elegir según nuestros deseos, según nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Siempre va a escoger lo malo. Pero si Dios nos resucita, nos da vida, ¿rayos? Ahí sí vamos a poder escoger a Dios. ¿Están entendiéndolo? Amén. Ahora, voy a hablar o me voy a dirigir a los nacidos de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Amén. Ojalá que sea así. Pregunta: ¿quién tiene la responsabilidad de guiar a las ovejas y enseñarles a escoger entre lo bueno y lo malo? ¿Ah? Señálenme a mí. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Cuando uno viene a Cristo, y aunque genuinamente Dios haya tenido misericordia de esa persona, le ha dado vida espiritual, venimos con ignorancia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la Escritura y tenemos que entrar a ese proceso de santificación del cual hablamos. ¿Se acuerdan o no? Amén. Entonces, muchos venimos con ciertas costumbres arraigadas de nuestros antepasados, de nuestros padres, del mundo y todo eso. Y a veces llegamos, nos convertimos, realmente nacimos de nuevo, pero en nuestra tienda seguimos vendiendo cerveza, alcohol, cinganis, cigarrillos. ¿Sí o no? Un verdadero nacido de Dios puede continuar haciendo eso. No. Muchos cristianos que realmente han nacido siguen en el contrabando. Siguen haciendo pasar autos chutos, autos indocumentados. Gloria a Dios, siguen exportando cigarros y muchas cosas que van en contra de la ley. Gloria a Dios. ¿Eso es posible que haga un verdadero cristiano? Imposible. Hay prostitutas que llevan sus diezmos a las iglesias y el pastor los recibe. ¿Será posible eso, hermanos? No. Hay gente que sigue estafando, sigue engañando. Gloria a Dios. Entonces, evidentemente, como se los digo, es un proceso. O un homosexual entra y escucha la palabra, pero sigue todavía con esas tendencias, inclinaciones al homosexualismo. Gloria a Dios. Pero tiene que ir cambiando, tiene que ir dejando todas esas cosas. Y el pastor tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para guiar e instruir. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Así dice el Señor. Y aquí se está refiriendo a los sacerdotes. Gloria a Dios, porque ellos estaban encargados de guiar, de dirigir al pueblo. En estos tiempos, en el tiempo de la gracia, ¿quiénes son los encargados para dirigir la iglesia? Los pastores. Miren, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia, ¿qué dice? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, un pastor con sabiduría tiene que corregir a uno que está ya
ahí en la iglesia, quiere cambiar, evidentemente, está dando frutos de cambio, es un verdadero cristiano, a todas las ovejitas, tiene que decirle y tiene que enseñarle a discernir, porque a veces vienen con problemas. Yo no puedo perdonar a mi papá porque me abandonó. Hija, si quieres salvarte, si quieres recibir la luz, quieres resucitar, tienes que perdonarle. No hay excusas, no hay pretextos, porque hay dichos en el mundo que no dice la Biblia. Que te perdone Dios, pero yo no te perdono. No hay eso en la Biblia. Esos son dichos humanos. Te perdono, pero por favor, hasta aquí nomás. Yo no quiero, no. Ahora, no te estoy diciendo que con eso tengas tal vez una confianza como con un amigo, no. Pero si alguna vez necesitara de ti, ¿qué tienes que hacer? Eso es lo que manda la Biblia, amar a tus enemigos, a los que tal. Tienes que corregir. Gloria a Dios. Si dentro de la iglesia hay un problema entre hermanos por deudas, ¿qué tienes que hacer? Corregir, enseñar. Aleluya. La sujeción, la disciplina. Que hay ciertas cosas que un cristiano no puede hacer. Gloria a Dios. No puede participar de ciertas cosas. Tienes que corregir. Porque si no, un día lo que te espera es grave, pastor, que me estás escuchando. Pero antes de ver algunos textos más, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la función o el ministerio del pastor? Viajarse por todo el mundo, hoteles 5 estrellas. Hermanos, ¿sabían que eso no está entre las funciones del pastor? Muchos confunden el ministerio del pastor con el ministerio de evangelista. Un evangelista sí puede ir por diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque ese hombre no tiene a cargo una iglesia. Y su misión es ir de nación, llenan estadios, coliseos. Pero un pastor tiene que estar siempre. Y se imaginan en lo natural, un pastor que se va una semana de viaje y a las pobres ovejas les deja. ¿Qué pasaría? Entraría el lobo y se los comería. ¿Sí o no? A ver, yo miré de aquí un mes, hermanos, ¿qué va a hacer de ustedes? Si aún estando yo siguen todavía y queriéndose desviar. ¿Ah? Porque el ministerio del pastor es guiar a las ovejas. ¿Sí o no? Dirigirlas. No hablarles palabras que les levanten el ánimo. Hermano, saca el campeón que en ti. Tú puedes hacerlo, Dios te quiere. Eso no es el ministerio del pastor, animar a la gente. El ministerio del pastor es predicar la palabra fielmente, porque de eso vamos a rendir cuentas. Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice el Señor. El contexto de esto es que la iglesia había comenzado a crecer allí en Jerusalén, y ya los apóstoles no tenían tiempo para atender a las mesas, a las viudas y a los huérfanos, y escogieron 7 diáconos. Y él dijo, miren lo que dijo Pedro: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque ellos no habían sido enviados, no era su llamado para servir a las mesas, atender a los hermanos, no. Sino que el llamado del pastor era predicar el evangelio y estar en oración, escudriñar las escrituras para alimentar a las ovejas, para que conozcan a Dios. Eso es lo que tiene que hacer el pastor, que las ovejas conozcan a Dios. Porque si no conocen a Dios, están perdidos. Tanto el pastor como ustedes. Y lo vamos a ver. Aleluya. Porque parece que esos pastores, tal parece que no conocen las escrituras, la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 13. Ya estamos acabando. Hebreos capítulo 13. Amén. Mira lo que dice el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermanos, y eso, gloria a Dios, muchos pastores lo sacan, pero cercenan, hermanos, este versículo. Ustedes tienen que estar sujetos a mi autoridad. Tienen que obedecerme. Pero vamos a ver más adelante que la autoridad que tiene el pastor no es para enseñorearse, no es para abusar de las ovejas o hacerles lo que él quiere. ¡No! Entonces a muchos les gusta esta parte. Tienen que obedecerme y sujetarme. Tienen que obedecerme y sujetarse a mí. Pero mira lo que dice el Señor.
porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes velan por las almas de las ovejitas? Nosotros tenemos que velar, enseñarles. Tiene que haber alimento, tiene que prepararse. Porque por eso las ovejas ofrendan, para que le den sustento al pastor. ¿Por qué? Porque tienen que aprender. Y el pastor tiene que dedicarse a estudiar, a orar, a leer la Biblia, para traer alimento, y nunca falte alimento dentro de la casa de Dios. ¿Están escuchando? Como quienes han de dar cuenta. Y ahí es, hermanos, lo que asusta y lo que da miedo. A mí se me estremece el cuerpo. Un día, hermanos, yo voy a estar a la cabeza de ustedes. Voy a dar cuenta. Si yo les enseño mal, si yo tuerzo las escrituras, los versículos para mi conveniencia, y puedo tal vez disfrutar esta vida, yéndome de viaje, haciéndome palacios, teniendo los mejores autos, pero un día voy a rendir cuenta de ustedes. ¿Qué hiciste, Marco Quinteros, con las ovejas de Casa de Oración? Señor, les hablé de cómo sacar el campeón que había dentro de ellos, Señor. Les dije cómo debían de prosperar y hacerse ricos, Señor. Ay, yo no quisiera estar en los zapatos de ninguno de esos hombres que es esto, hermanos. Yo, cuando esté delante del Señor, quiero decirle: Señor, les he dado tu palabra. Les he enseñado, Señor, lo más certero que he podido, Señor. Hasta ahí llegaba, Señor. Pero me esforcé. Porque si yo me equivoco, hermanos, si yo malinterpreto uno de estos textos o lo acomodo a mi conveniencia, nos podemos desviar. Y yo voy delante de ustedes al infierno y ustedes por mi detrás. Por eso es una responsabilidad estar aquí adelante, hermanos. ¿Qué más dice? Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. O sea, nadie te obliga al pastorado. A mí nadie me obligó. Yo lo hice porque Dios me llamó. Y lo hago con amor, por eso estudio, por eso me preparo, hermanos. Porque quiero que aprendan, que conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque dice que eso no es provechoso. A Dios no le agrada. Porque yo estoy esperando algo. Sí, tengo un interés, hermanos. Pero no me vean así. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Miren lo que yo estoy esperando. Versículo 1. Miren lo que dice el Señor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Y dice, miren, aquí está hablando Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, los pastores. Yo anciano también con ellos, porque él predicaba la palabra. Y testigo de los padecimientos de Cristo, estaba dando su testimonio. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Esto habla de los fines de los tiempos. Y miren la recomendación. Apacentad la grey de Dios, o sea, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, a las ovejas de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí cuando habla cuidar, no significa que yo estaré ahí protegiéndonos de que no. Cuando dice cuidar, en el griego original habla de darles palabra, hacerles crecer, así como un padre hace con su hijito. ¿Cómo le cuida? ¿Solamente le protege de caídas? No, lo alimenta. Está viendo si está creciendo sanito, si está saludable físicamente. Le da su alimentito en su hora, sus papillitas en su hora. Entonces, de la misma forma, el pastor tiene que alimentar a las ovejas, cuidar de ellas, para que crezcan sanas espiritualmente. Miren, no por fuerza, no es a la fuerza. Gloria a Dios, porque esto es voluntario, servir a Dios es voluntario, ¿sí o no? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Qué es lo que se ve hoy día en las iglesias? Todos esos están buscando cómo ganar deshonestamente y hacen inventos recaudatorios. Que hermanos, este es el dinero que vamos a ofrendar, hermanos. ¿Cuántos pueden dar a $100, a $200? Están inventando todas las formas posibles para sacar dinero a la gente. Y estas son ganancias deshonestas que Dios no mandó, sino con ánimo pronto. O sea, porque amas a la grey. Gloria a Dios. Porque sabes que tu galardón viene de tu Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Lo que dijimos hace un momento.
Yo soy el pastor, así que tienen que respetar y tienen que hacer caso a todo lo que yo digo. Porque yo soy el mandamás aquí. No, no es la forma. Es con mansedumbre, con amor. Porque aquel que es pastor ama a las ovejas y no quiere que ninguna se pierda, ¿sí o no? Amén. Pero el asalariado no le importa. Aleluya. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Ay de mí si yo les doy mal ejemplo, hermanos. Yo tengo que ser el ejemplo. Los pastores dentro de la iglesia son el ejemplo para el pueblo, hermanos. Nunca se olviden de eso. Gloria a Dios. Hay aquellos que son mal ejemplo para las ovejas. Tendrán que vérselas con el Señor. Y miren, estoy yo detrás de esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto señalando a Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible De gloria. de gloria. Yo voy detrás de eso, hermanos. Por eso quiero ser fiel. Por eso quiero predicar lo más certero y correcto posible la palabra de Dios. Para que un día le diga al Señor, Señor, yo les di tu palabra. Yo les enseñé, Señor. Si no obedecieron, ya, es cosa de ellos, Señor. Pero puse todo de mi parte. Tú sabes que yo tengo un límite, Señor. Pero traté de hacerlo lo más certero y correcto posible. Ahora, Señor, tú decidirás. Y quiero recibir esa corona incorruptible, hermanos. Amén. Amén. Qué lindo sería que todos los pastores tuvieran ese deseo, hermanos. Pero lastimosamente la gran mayoría está buscando solamente lo terrenal. Y esa es una señal de que nunca nacieron o que nunca resucitaron espiritualmente. Entonces, el libre albedrío que tenemos, hermanos, no nos permite elegir lo bueno. No, sino lo malo. Porque somos esclavos de nuestra naturaleza. Pero gracias a Dios que nosotros ya hemos resucitado. ¿Cuántos han resucitado espiritualmente? Digan amén. Amén. ¿A cuántos Dios les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados? Amén. Así que, si tú eres un verdadero nacido, no tienes por qué temer. Ahora sí tú puedes elegir lo bueno, porque tienes vida espiritual. ¿Entendieron, hermanos? Amén.